Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el segundo debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del canal 11 del Instituto Politécnico Nacional al norte de la capital del país. Durante las próximas 2 horas, Irma Pérez Lince y un servidor estaremos moderando este encuentro. Agradecemos a nuestras compañeras Vanessa Salazar y Adriana Rodríguez por la interpretación en la lengua de señas mexicana. Buenas noches, Irma. Buenas noches, Ricardo, Rafael. Buenas noches a nuestro auditorio y también a los candidatos aquí presentes. Los temas que van a abordar las candidatas y los candidatos que buscan gobernar la Ciudad de México son economía y desarrollo social. Para economía, los subtemas sugeridos son crecimiento y desarrollo, empleo y falta de oportunidades, fomento empresarial y vocación productiva y combate a la pobreza y marginación. Los subtemas para desarrollo social son educación, servicios de salud de calidad, deporte y rehabilitación de espacios públicos idóneos y atención a las personas afectadas por los sismos del 2017. Usted también puede opinar con el hashtag Debate Chilango en Twitter. En su pantalla, arriba a su izquierda, podrá ver cuántos comentarios se van sumando. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, le damos la bienvenida a las candidatas, a los candidatos. Mariana Boy, del Partido Verde, ecologista. Gracias. De México, a Lorena Osornio, candidata sin partido. Gracias. También a Claudia Sheinbaum, de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Buenas noches. A Marcos Rascón, del Partido Humanista. Bienvenidos, Miquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente. Buenas noches. Y Purificación Carpinteiro, del Partido Nueva Alianza. Les recordamos a las candidatas y candidatos y les informamos también al auditorio que los temas del debate, el formato, el tiempo de participación y el orden en el que cada uno tomará la palabra fueron aprobados por los mismos candidatas y candidatos o bien por sus representantes. Para llevar a cabo este debate vamos a dividirlo en 3 bloques. Uno para el tema de economía, otro para el tema de desarrollo social y un tercer bloque para que tengan oportunidad de dar un mensaje final. La mecánica va a ser la siguiente. Iniciaremos el debate con una pregunta de la o del moderador relacionada con la encuesta lanzada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en redes sociales sobre economía. Las candidatas y candidatos tendrán 1 minuto para responderla. Posteriormente se abrirá un espacio de discusión llamado Díganos Cómo, en el que cada uno contará con 5 minutos que podrá administrar como mejor le convenga, pero solo podrá disponer de 1,5 minutos máximo de intervención continua. Se les irá dando el uso de la palabra de acuerdo al orden en el que levanten la mano. El tiempo que le resta a cada uno de ellos aparecerá en un cronómetro que tendrán a la vista. En este espacio, el moderador y la moderadora guiarán la discusión privilegiando la confrontación de ideas para que candidatas y candidatos expliquen cómo van a lograr las propuestas que están planteando. La misma mecánica se repetirá en el segundo tema, que es desarrollo social. Al final del debate, cada candidato y candidata tendrá 1 minuto para dar un mensaje final. El tema de esta última participación es libre. Es importante aclarar que una de las solicitudes principales de las ciudadanas y los ciudadanos es que privilegiemos el debate, la propuesta sobre la descalificación. La primera pregunta que haremos, la que detona el bloque, surgió de los subtemas crecimiento y desarrollo, empleo y falta de oportunidades, fomento empresarial y vocación productiva, combate a la pobreza y marginación. Estas temáticas fueron puestas a consideración de las capitalinas y los capitalinos a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que ellos mismos manifestaran cuál es de su mayor interés. Antes de iniciar con la pregunta, les queremos reiterar que tienen 1 minuto para responder. Frente a ustedes tienen un cronómetro para que administren su tiempo. Cuando este se les agote, se les va a cerrar el micrófono, tal y como ustedes o bien sus representantes lo acordaron con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y vamos a iniciar con la primera pregunta y
que salió, como ya les decíamos, de las redes sociales en el tema de economía. La gente quiere que ustedes hagan una propuesta acerca de el empleo, la falta de oportunidades en el empleo, los salarios precarios y la informalidad, y tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy. Adelante. Gracias. Buenas noches. Bueno, hoy mis colegas te van a ofrecer más de lo mismo, pero que nunca cumplen. Crear más empleo, tarjetas con dinero y muchos programas sociales y económicos. Pero el problema verdadero, el problema de raíz es que nuestros gobiernos han utilizado mal el presupuesto de la ciudad. Hoy tenemos 35,000 millones de pesos de ingresos adicionales cada año que el jefe de gobierno decide cómo y dónde gastarlo. Con este presupuesto hubiéramos construido 25 kilómetros de metro y hubiéramos acabado al 100% con las fugas de agua de la ciudad. En mi gobierno voy a invertir donde más se necesite y yo no voy a usar el presupuesto para fines políticos. Y en cuanto a empleo y falta de oportunidades, vamos a dar estímulos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes que sea su primer empleo y que hoy no contratan por falta de experiencia. Gracias. Tiene ahora la voz Lorena Osorio, candidata sin partido. Buenas noches. Sabemos que la corrupción es la madre de todos los males. Principalmente en la iniciativa privada, su capital, desafortunadamente, por eso no hay empleos en la Ciudad de México. Muchos servidores públicos abusan de su cargo para extorsionar y robar. Ciudadano, te pregunto a ti, ¿cuántas empresas se han instalado en estos últimos años en tu comunidad para ofrecerte trabajo? Ninguna, al contrario, se han ido. Mis propuestas son exigir al Congreso la modificación del Código Penal para que las penas sean más severas para los funcionarios públicos corruptos. Es necesario la reparación del daño a la ciudadanía afectada. No volver a tener un cargo público de por vida ese mal funcionario. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la candidata común de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Adelante. Muy buenas noches. Como jefa de gobierno vamos a potenciar el desarrollo económico de la ciudad y vamos a crear más de 500,000 empleos formales y estables. El desarrollo económico de la ciudad tiene que ser compatible con el medio ambiente, debe reducir las desigualdades y fortalecer la economía familiar y tenemos que acabar con la corrupción, con los negocios al amparo del poder público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Potenciando el turismo y los servicios en la Ciudad de México, la innovación y el medio ambiente, también la economía social. Vamos a disminuir los trámites en la Ciudad de México y vamos a generar más empleos formales. Vamos a pasar de la informalidad a la formalidad. En los siguientes minutos voy a detallar cada una de estas propuestas para que se entienda el cómo. Es factible y lo podemos hacer. Se trata de hacer una ciudad de prosperidad compartida, de innovación y de esperanza. Marco Rascón, del Partido Humanista, tiene la voz. En cuanto al desarrollo económico y el desarrollo social, tanto PRI, PAN, PRD, constituyen prácticamente la continuidad del mismo modelo económico y por lo tanto lo que va a continuar es la misma política clientelar. No creo que se vaya a poder desarrollar precisamente una política consistente de combate a la pobreza y sobre todo a la sustentabilidad económica. Por lo tanto, creo que es importante hablar de problemas de fondo sobre lo que significa esta continuidad del modelo económico que ellos están representando. Tiene el uso de la palabra la candidata del partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, para que nos dé su posicionamiento acerca del empleo, la informalidad y, bueno, pues la falta de oportunidades. Adelante. Buenas noches, nos volvemos a ver y esta vez con muy buenas noticias. Sabemos bien que este gobierno ha sido muy mal administrado y la verdad es que se pueden hacer ahorros en miles de cosas, pero nosotros hemos encontrado la oportunidad de ahorrar 10,000 millones de pesos. Con esos 10,000 millones de pesos que yo explicaré después de dónde vamos a sacar, vamos a invertir para fomentar
las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras del 70% de los empleos de esta ciudad. Vamos a invertir en la economía social, en recuperar nuestro campo y abrir oportunidades para los campesinos. Y vamos a invertir en el turismo, que es el generador de más de 1 millón de empleos y que con 500 turistas más internacionales podremos generar específicamente 190,000 empleos anuales que generarán y detonarán un crecimiento económico. Ya les explicaré cómo. Tiene ahora la voz Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al frente. Alejandra, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando hablamos de economía de la ciudad, tenemos que reconocer 4 grandes problemas. El primero, no hemos crecido económicamente lo suficiente. No hemos logrado salarios dignos, los salarios son precarios, no le alcanzan a la gente. Tercero, no hemos logrado darle alternativa a esos 250,000 jóvenes que cada año salen a la calle de esta ciudad a buscar empleo. 4, no hemos logrado que las pequeñas, micro, medianas empresas sean realmente productivas. Al año y medio están en promedio saliendo del mercado. ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegue a la jefatura de gobierno, voy a impulsar el renacimiento económico de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reindustrializar la ciudad. No la vamos a llenar de chimeneas. Vamos a lanzar el plan de captación de inversión más grande que jamás hayamos tenido. Vamos a traer aquí a las industrias que hoy dan empleo, pero también dan los mejores salarios. Vamos a trabajar para que estas sean las alternativas que lleguen a la ciudad. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola. Adelante. Buenas noches. Es de un cinismo atroz que las candidatas de Morena y el PRD vengan a ofrecernos empleos 20 años después, cuando en los últimos 20 años se perdieron 3.3 millones de empleos. El salario perdió 30% de su poder y echaron a la calle a 2.4 millones de pobres. Óigalo bien. 2.4 millones de pobres. Mandaron a nuestra querida Ciudad de México al penúltimo lugar en competitividad. Somos la primer ciudad en percepción de corrupción, que es su sello. Con Miquel Arriola vamos a lograr 1.6 millones de nuevos empleos. Hoy explicaré cómo. Empleos bien pagados. Y finalmente tú, que estás en pobreza extrema, tendrás oportunidades de desarrollo pleno. Ahora vamos a abrir un espacio en el que cada candidata y candidato tiene 5 minutos para hacer uso de la palabra y decirle a los capitalinos y capitalinas el qué y el cómo de sus propuestas sobre la economía de la Ciudad de México. Sus intervenciones no deben de superar minuto y medio. Hay que insistir en que este espacio es para que confronten ideas y planteamientos por sobre las descalificaciones. Les recuerdo que frente a ustedes tienen un cronómetro para que puedan administrar su tiempo. El uso de la palabra se los daremos en el orden en el que levanten la mano. Tiene en este momento la voz Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional. Muy importante, ¿de dónde van a salir 1.6 millones de empleos? Tenemos un proyecto que Andrés Manuel y Claudia quieren parar, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Si vamos adelante como lo haremos como jefe de gobierno, voy a crear 650,000 empleos respecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y del actual aeropuerto Benito Juárez se van a generar otros 610,000. Voy a construir 100 kilómetros de metro, voy a hacer 3 trenes suburbanos y voy a hacer un circuito exterior en la ciudad. Ahí vamos a generar 300,000 empleos. Con el nuevo Instituto del Emprendedor, que va a generar un capital de 1,000 millones de pesos al año, vamos a crear al año también 62,000 empleos. Tiene el uso de la palabra la candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Adelante. ¿De dónde me voy a ahorrar 10,000 millones de pesos? Pues bien, todos ustedes sabrán que con las nuevas reglas en materia energética es posible llevar a cabo subastas de energía. Así lo hizo la Comisión Federal de Electricidad y se ha podido ahorrar y tendrá ahorros en energía por el 65%. Pues bien, la Ciudad de México, el año pasado, en el 2017, gastó junto con el metro 5,000 millones de pesos.
Si nosotros hiciéramos una subasta, si la Ciudad de México llevara a cabo una subasta, podría ahorrarse, por lo menos aspiramos a un 40% de ahorro. Eso significa 2,000 millones de pesos anuales. Si consideramos que en los próximos 5 años de gobierno pudiéramos ahorrarnos estos 2,000, ahí tendríamos estos 10,000 millones de pesos que podríamos invertir en un sinfín de programas que ya iré explicando poco a poco. Ahí están nuestros 10,000 millones de pesos para crecimiento económico y detonar nuestra economía. Candidata Carpintero, muchas gracias. Tiene ahora la palabra la candidata Boy del Partido Verde Ecologista. Gracias. Bueno, creo que es muy importante decir que la Ciudad de México tiene recursos y tiene muchos. Lo importante aquí es saber gastar estos recursos. En mi gobierno no habrá incremento de impuestos ni de ningún tipo de tarifas, pero lo que sí urge es que gastemos estos 30,000 millones de pesos adicionales por año para generar condiciones de igualdad en la ciudad. Hoy el jefe de gobierno destina estos recursos a programas sociales, pero que son en delegaciones cercanas a su partido y que realmente pues, no benefician a los capitalinos. La mejor manera de garantizar la igualdad en la ciudad es que cada persona, sin importar dónde viva, sea Iztapalapa, Benito Juárez, Reforma, Lomas, tenga acceso a agua todos los días, que salga de su casa y a unos pasos tenga acceso a un transporte público digno, que muy cerca de su domicilio tenga una clínica, un hospital donde atenderse. Por eso yo voy a proponer una reforma para que todos los ingresos excedentes de la ciudad se destinen a abatir la desigualdad de esta ciudad en términos de acceso de agua, de transporte público y de servicios de salud. Tiene el uso de la palabra el candidato Marco Rascón del Partido Humanista. Adelante. El gran detonador del desarrollo económico y de la economía de la Ciudad de México es el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, lo que yo propongo es la construcción del Banco Central de la Ciudad de México. Actualmente el gobierno está gastando en servicio de la deuda, en lo que es los servicios bancarios por pago de nómina, 1,300 millones de pesos, lo cual con esto construiremos el fondo precisamente para el desarrollo social. Resulta que son 203 millones de pesos para toda la política social, la que se está aplicando actualmente, y de la cual únicamente hay 25 millones de la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente para microcréditos. Para las 415,000 pymes que existen, que le dan el empleo a el 93% del empleo formal, este fondo permite desarrollar obra pública, transporte público, el asunto de la política social y sobre todo que tendría que ser una banca digital precisamente para poder brindar desde la construcción de afores precisamente para los propios jubilados y pensionados y para muchas otras tareas de carácter social. Muchas gracias, candidato Rascón. Ahora sigue Lorena Osornio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Uno de los principales problemas que vivimos en la Ciudad de México es que el recurso no se aplica en donde debería de hacerse. Tenemos más de 900 millones de pesos para crear microempresas y apoyar a los empresarios y ese recurso no llega. Necesitamos trabajar y incentivar a las empresas públicas para poder crear empleos. Es necesario acabar con la corrupción. Es un tema que tenemos que terminar de raíz. Necesitamos trabajar para poder reformar el Código Penal, en donde sancionaremos a los políticos y a los servidores públicos que hayan hecho actos de corrupción. Es necesario que nosotros vigilemos peso por peso, y ese es mi compromiso, para que tú, en el día que sea la elección, sepas que yo soy la mejor opción. Necesitamos cambiar la forma de gobierno de la Ciudad de México para que ese recurso público sea aplicado en lo que más necesita la ciudadanía. Necesitamos crear empleos, necesitamos crear autoempleos, necesitamos dar capacitación a las personas que mayor lo necesiten. Necesitamos elevar el nivel económico en la ciudad. Sabemos que existe el recurso, pero desafortunadamente ese recurso nunca llega a quien más lo necesita. Siempre es desviado a las campañas políticas de nuestros partidos. Gracias.
Tiene el uso de la voz porque así lo ha pedido la candidata común Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Mencioné que el primer tema es el turismo. ¿Cómo potenciamos el turismo en la ciudad? Dos ejes fundamentales. El primero es inversión del gobierno en nuevos corredores de la ciudad. Así incentivamos a la iniciativa privada para que invierta y también a la economía social. Por ejemplo, Polígono B del Centro Histórico, Canal Nacional, Río de los Remedios. Al mismo tiempo que mejoramos las condiciones ambientales, potenciamos el turismo en la Ciudad de México. Otro tema, el turismo cultural. La Ciudad de México es rica culturalmente, pero lo vamos a potenciar. Vamos a hacer 12 festivales culturales, uno cada mes temáticos. Eso va a ser de la Ciudad de México la capital cultural de América. Eso genera empleos y genera desarrollo económico incluyente. Muchas gracias. Estamos dando la palabra conforme van entregando, van levantando la mano. Ahora le damos la voz a la candidata Barrales. Muchas gracias. Voy a hablar del renacimiento económico que vamos a impulsar a mi llegada a la jefatura. Para ello es muy importante reconocer que en esta ciudad tenemos una gran desigualdad. Una parte importante de esta ciudad, la zona oriente, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, es la zona que tiene mayor población en nuestra ciudad. El mayor número de jóvenes está justo en la zona oriente, pero también es la zona oriente la que tiene mayores carencias. No tenemos agua, nos falta infraestructura, no hay empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que debemos de hacer de la zona oriente de la ciudad el nuevo polo de desarrollo económico. La buena noticia es que en poco tiempo vamos a poder convertirnos en esa zona oriente en la reserva territorial más grande que podamos tener en este momento en alguna ciudad en el país. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir por la nueva Ciudad de México. El territorio del oriente se va a convertir en ese polo de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de esto. Vamos a tener en esta zona donde están los terrenos del actual aeropuerto, la nueva ciudad universitaria. Vamos a tener el nuevo pulmón de esta ciudad, Chapultepec número 2. Y vamos por el corredor empresarial y tecnológico más grande de América Latina. Ahí es donde queremos desarrollar a nuestros jóvenes con educación y con empleos dignos. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la candidata del partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Adelante. En las chinampas de Xochimilco, en las terrazas de Milpalta y en las parcelas de Tlalpan se cultivan verduras, legumbres, nopales, maíz de una calidad inigualable. No sé, si las hubieran visto, no se lo podrían imaginar. La calidad es fantástica, pero la verdad es que nuestros campesinos viven en la miseria. Muchos han abandonado las tierras y los que siguen cultivando prácticamente no pueden sobrevivir. Lo que les pagan por sus cosechas los intermediarios es una miseria. Lo que tenemos que hacer es recuperar al campo. Tenemos que invertir y por eso aplicaré 2.500 millones de aquellos 10.000 que ya ahorramos para que efectivamente ellos puedan seguir cultivando sus cosechas. Crearé centros integrales de abasto metropolitano para que todas esas cosechas lleguen directamente de los productores a los consumidores finales, frescas, con calidad, sin agroquímicos, y ellos puedan recibir un precio justo por esos productos. Y ustedes, consumidores finales, tengan esa frescura a sus manos. Con ello lograremos no solamente frenar la mancha urbana, sino recuperar nuestras áreas naturales de reservas y el suelo de rescate. Ha sido muy atractivo y en beneficio a la ciudadanía escuchar las propuestas. Vamos a la siguiente ronda. Yo sí quisiera simplemente dejar una pregunta sembrada por si a alguien le interesa responderla. Hay 10 ciudades importantes en el mundo. ¿Cuál es la vocación, así en mayúscula, la vocación económica de la Ciudad de México? Ha pedido la palabra Miquel Arriola. Sin duda, Rafael, los servicios. Los servicios son más o menos el 80% de la actividad económica de la Ciudad de México. Y yo quiero aprovechar para dar otra opción
para el crecimiento económico en la ciudad, contándoles una historia. Claudia, ¿te acuerdas de este puente? Es del puente de Avenida de los Poetas. ¿Saben cuánto costó este puente a los capitalinos? Este puente costó 26,000 millones de pesos. Este puente se construyó en el 2003 y ahí fue muy claro lo que hizo López Obrador. Sheinbaum era la secretaria del Medio Ambiente y ella firmó los dictámenes de impacto ambiental. Entregaron un bosque de la ciudad de 42 hectáreas y se los entregaron a 2 empresas desarrolladoras. Ese predio hoy, Claudia, cuesta 25,000 millones de pesos. Y además dejaron sin agua a la comunidad del Batán, que está abajo del bosque. ¿Saben cuánto podría haber costado sin corrupción este puente? 2,400 millones de pesos. López Obrador y Claudia se pudieron haber ahorrado 11 veces lo que costó ese puente, fuera la corrupción. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. Adelante. Lo que rige la economía de la ciudad, en una ciudad donde hay ciudad para los habitantes, ciudad para los capitalinos, ciudad para la globalización, es el corredor Santa Fe-Tepito. Prácticamente lo que es la integración a la globalización es lo que ha estado sustituyendo lo que eran los antiguos corredores industriales. La gran fuerza de trabajo es lo que determina la sustentabilidad económica de la Ciudad de México. Son todos aquellos que tienen las manos sucias. Los mecánicos, los panaderos, los cocineros, los lavacoches, son los que hacen posible que esta ciudad, los albañiles, son los que hacen posible que esta ciudad sea y mantenga una relativa paz, una relativa estabilidad, precisamente por esa gran fuerza que es la fuerza del valor del trabajo. Para ellos, para todos los que significan actividades económicas, micro, pequeñas, medianas empresas, tenemos que dirigir prácticamente lo que es el presupuesto. Yo propongo también, como parte de la reforma política administrativa, lo diré en mi siguiente intervención. Mariana Boy, le toca ahora a usted responder. Gracias. Pues atendiendo a este tema de las vocaciones económicas, me parece muy importante que podamos, como decía Claudia, explotar la vocación turística de esta ciudad que tiene mucho potencial, pero yo iría más allá. Creo que es muy importante que podamos explotar la vocación económica de cada una de las delegaciones. Y esto es que cada delegación desarrolla actividades económicas que le pueden dar una ventaja competitiva. Pero desafortunadamente no se ha hecho inversión en desarrollar estas vocaciones económicas. Vamos a llevar créditos, financiamiento y asesoramiento, que es muy importante, a cada una de las 16 delegaciones para fortalecer lo que mejor saben hacer. Con esto vamos a generar empleos, vamos a tener un desarrollo económico local y vamos a evitar que los habitantes de cada una de las delegaciones se tengan que trasladar a otras delegaciones para trabajar. Y pongo un ejemplo muy concreto. En el caso de Iztapalapa, que tiene una vocación muy importante en términos de reciclaje, tiene cerca de 600 empresas de reciclaje en la delegación. Vamos a fomentar que se hagan parques industriales de reciclaje que les den más competitividad a las empresas que están ahí. Y en las zonas rurales como Milpalta y Xochimilco necesitamos y vamos a impulsar programas de fomento a la agricultura y también vamos a crear una aplicación para que los productores puedan comercializar sus productos sin necesidad de tener intermediarios. Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra porque así lo ha pedido a la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Adelante, candidata. Muchas gracias. Es muy importante comentar que mi trabajo por esta ciudad no inicia a partir de esa candidatura. Yo tengo un plan maestro de ciudad
diseñado con los mejores especialistas, particularmente en el tema económico, y es con ellos con quienes hemos identificado 5 vocaciones importantes en esta ciudad, en 5 diferentes regiones. Ya hablé de la zona nororiente, lo importante que es reindustrializar esa zona. Está la zona del sur, suroriente, en donde tenemos que ir, por supuesto, a apoyar la vocación agroindustrial. En el centro de la ciudad está identificada una vocación de servicios, de turismo y que también hay que potenciar. En el sur, surponiente, tenemos esa vocación del corredor de la salud que tenemos que seguir avanzando. Pero es muy importante señalar otro tema que a veces se nos olvida, pero que es muy importante: las mujeres y la economía. En esta ciudad tenemos 1 millón de mujeres que encabezan hogares en esta ciudad y que esas mujeres tenemos que ayudarlas a insertarse justamente a la economía. Yo he venido planteando el apoyo, la entrega de esta tarjeta, 2,500 pesos mensuales a todas las mujeres jefas de familia de esta ciudad. Necesitamos apoyarlas, necesitamos capacitarlas para el empleo y es la forma en la que las vamos a sacar adelante. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, le va bien a toda la familia. Muchas gracias. Tiene la palabra la candidata Lorena. Bueno, algo principal que necesitamos en la Ciudad de México es elevar la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el recurso público para las microempresas y principalmente para las personas que necesitan capacitación. En las 16 delegaciones, como lo comentaba hace un momento Mariana, tenemos vocaciones diferentes. En Milpalta está la agricultura, pero también nosotros, y yo desde hace varios años, me dedico a capacitar para hacer productiva estas zonas de Milpalta, Xochimilco y Iztapalapa, con granjas cunícolas, granjas o invernaderos. Nuestra ciudad ha sido una ciudad productiva por muchos años. Desafortunadamente nos han tenido en el abandono. El abandono que ha causado el gobierno actual y gobiernos que están en diferentes delegaciones. Es muy importante que generemos y fomentemos el empleo, principalmente el autoempleo, ya que no existe en este momento formas adecuadas para poder aumentar la economía en la Ciudad de México. Necesitamos trabajar en conjunto, tú ciudadano, vecino de la ciudad, que cambiemos la forma de generar autoempleo en la Ciudad de México. Gracias. Tiene el uso, gracias candidata sin partido Lorena Osornio, tiene el uso de la palabra la Claudia Sheinbaum de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Adelante. Sí. Mientes, Miquel. No creo que tenga sentido contestar detalladamente. Vamos a pasar al siguiente tema. El tema de la innovación y el medio ambiente. Hablamos de turismo, pasamos a la innovación y el medio ambiente, que por cierto es uno de los grandes temas en las ciudades más importantes del mundo. ¿A qué nos referimos con innovación? Es potenciar el nuevo desarrollo tecnológico de la información, pero no solamente. ¿Cómo se hace? Con el vínculo entre las universidades, la iniciativa privada y el gobierno para generar nuevas plataformas y el desarrollo de nuevos emprendedores, que lo vamos a hacer a través de los 300 centros comunitarios de innovación social que vamos a impulsar en la Ciudad de México. El segundo tema fundamental es el tema de apoyar a partir de la innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales. Por un lado estamos hablando del reciclamiento. No estamos de acuerdo en que se queme la basura. Creemos que el reciclamiento, como en todas las ciudades del mundo, potencia los empleos y genera la mejora del medio ambiente. Reciclamiento de materiales y reciclamiento de residuos sólidos. Y por otro lado, vamos a hacer de la Ciudad de México una ciudad de las energías renovables. Esta va a ser, o queremos que sea, una ciudad solar. Por eso vamos a crear la Agencia de Energías Renovables de la Ciudad de México. Les recordamos que se les da la palabra a los candidatos conforme levanten la mano, pero si hay alguna alusión personal, manda el derecho de réplica, y en este caso ha pedido el derecho de réplica el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola. Adelante. Claudia, jamás mentiría. En este momento están subiendo a mis redes sociales los expedientes de esta gran estafa de 26,000 millones de pesos a la ciudad. Por otro lado, Alejandra, andar repartiendo tarjetas a la gente es delito electoral. Yo te pido que lo dejes de hacer. Lo que sí queremos saber es qué vamos a hacer en lo específico.
hemos escuchado puras generalidades. En lo específico, ¿para quién? Para los jóvenes. Titulación sin costo, transporte público gratuito, internet gratuito. En el último semestre vamos a garantizar un trabajo para que los jóvenes salgan con experiencia, crédito para la primera vivienda y dinero del Instituto del Emprendedor para proyectos productivos. Muchas gracias. Antes de dar la palabra, yo creo que sí es importante en este segmento no cerrarlo sin que nos cuenten o nos precisen de dónde van a sacar el dinero para todas las propuestas. Y ya ha habido algunas que se han planteado, pero vale la pena para que quien nos está mirando no se quede con tantas preguntas como tenía antes de que empezara el debate, que nos digan, ¿y de dónde sacamos? ¿De la tenencia, de los parquímetros, del predial? En fin, tiene la voz Purificación Carpinteiro. Adelante, derecho de réplica, Alejandra Barrales. Muchas gracias. Solamente para contestar al candidato Miquel, que sí es cierto, sí acostumbra mentir. Yo creo que se está tomando muy en serio eso de que él dice que no es priista, porque yo creo que no te informaron, Miquel, que estas propuestas que yo estoy haciendo las intentaron malcopiar tus candidatos. Meade acaba de decir hace unas semanas que va a repartir también 1,200 pesos. Tu candidato, que ahora es gobernador en el Estado de México, intentó hacer algo parecido, no lo vincularon a varias acciones para hacer una política social, pero me parece importante que, aunque te digas que no eres candidato priista, sí te informes de las propuestas de tus candidatos. Gracias. Hacer uso de la palabra, Miquel Arriola, sí, por alusión personal del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Este es el departamento que tiene Alejandra Barrales en Miami. Tiene otra casa en Las Lomas de 40 millones de pesos. Y hoy yo le pregunto, ¿qué nos dice de este edificio? Rubén Darío 225, para que ojalá nos conteste. Muchas gracias. ¿Hace uso de su derecho de réplica, candidata Barrales? Claro que sí, por alusiones. Bien, lo primero que decir es que evidentemente es falso lo que está diciendo el candidato priista. Yo también pido que en mis redes de nueva cuenta pongan toda la información que confirma la falsedad de estos dichos, pero en el fondo lo que no nos dice el candidato priista, lo que realmente le cuesta trabajo, es aceptar que en esta ciudad y en este país, las mujeres, Miquel, podamos salir por nuestros propios esfuerzos adelante. Porque yo, a diferencia tuya, yo no tengo un suegro que me mantenga, ni ando buscando tampoco un cónyuge para endosarle mi patrimonio y esconderlo. Y es muy importante, y te lo digo de una vez, yo te reto a que tú demuestres que yo tengo una propiedad en Polanco. Si tú lo demuestras, yo renuncio a mi candidatura. Pero si tú no lo demuestras, yo te exijo que tú renuncies a tu candidatura por mentiroso, porque a los capitalinos no les puedes mentir aunque seas priista. Te reto y te pido que me contestes si lo aceptas o no. Candidato Arriola, ¿quiere hacer uso de la bolsa de tiempo para réplica o seguimos con la ronda? Seguimos. Yo les insisto nada más de dónde va a sacar dinero para todas estas propuestas, porque todos tienen muy buenas y algunas muy caras. Purificación. Muchas gracias, Ricardo Rafael. La verdad es que esa es la misma pregunta que yo le hago a Claudia Sheinbaum. Me encantan sus propuestas y sobre todo la de turismo, que por cierto se parece tanto a la mía. No sé, la verdad es que desde que yo presenté mis 5 caballos del apocalipsis, que después convertí en mis 5 frentes, y de repente salió a dar conferencia de prensa para repetir mis mismas ideas, me cuesta trabajo creer que no está copiándome. Pero bien, tomemos en cuenta que su propuesta de turismo no es la mía. La capturo y me encanta su idea de los 12 festivales. La agrego a la mía. Vamos por esa propuesta de turismo, es cierto. México tiene una vocación, la Ciudad de México tiene una vocación de turismo. Hablando de vocación, la Ciudad de México es la joya de la corona. Debería de ser una de las 5 ciudades del mundo más visitadas. La verdad es que tenemos todo, palacios, parques, tenemos áreas de reservas naturales increíbles, tenemos el canal de Xochimilco que deberíamos restaurar, 4 kilómetros atravesando Coyoacán y Iztapalapa hasta llegar a Ganaderos. Tenemos absolutamente todo para hacer de esta ciudad una ciudad inolvidable. Tenemos que invertir 5.500 millones de los que nos hemos ahorrado para hacerla realidad. 190,000 empleos que serán creados así.
Claudia Sheinbaum, ¿quiere hacer uso de su derecho de réplica o espera su turno? Levanté la mano para poder utilizar el turno, puede ser la réplica y también explicar mi siguiente propuesta si no hay inconveniente. Tiene usted un minuto. Adelante. 30. ¿Cómo no? Por cierto, el origen de las tarjetas rosas es Atlacomulco, por eso decimos que más o menos dan lo mismo el PRI, el PAN y el PRD. Ahí fue donde se inventaron. Déjenme pasar al tema de la disminución de trámites en la ciudad. Hay una sobreregulación que impide que la micro, pequeña y la empresa en general se instalen en la Ciudad de México. Así que ya estamos trabajando con las cámaras, con la Coparmex, con la Canaco, con la Canirac, desde ahora, para que el 5 de diciembre, cuando llegue a la jefatura de gobierno, enviemos al Congreso local una iniciativa para la desregulación y para disminuir los trámites y potenciar el empleo en la Ciudad de México y de la misma manera desde los reglamentos de la jefatura de gobierno. Este es el tercer punto de los 5 que hablamos del desarrollo económico de la ciudad. Mariana Boy, le toca a usted en el orden que han venido levantando la mano. Gracias. Se nos acaba el tiempo de este bloque, que es uno de los más importantes. Yo quisiera decir, contestando a la pregunta de dónde van a salir los recursos, y lo mencioné desde la primera intervención, cada año hay en promedio 35,000 millones de pesos adicionales que el jefe de gobierno decide solito a dónde mandarlo. Y normalmente esa delegación es afines. Y quiero mencionar que, por ejemplo, en 2017 hubo 54,000 millones de pesos adicionales. Estos recursos lo que necesitamos es usarlos bien, ejercerlos bien, invertirlos para beneficiar a la gente que realmente lo necesita. Y quiero también mencionar que la Ciudad de México está calificada por la OCDE como una de las entidades federativas donde es más difícil poner un negocio. Y por eso vamos a convertir a esta Ciudad de México en la ciudad de los emprendedores. Vamos a reducir los trámites y los costos para iniciar un negocio, pero también vamos a facilitar que todos los trámites se puedan hacer por Internet. Creo que con estas medidas vamos a poder acortar los tiempos para abrir un negocio y también vamos a acabar con la corrupción. Quiero decir que todo esto ya está contemplado en la Ley de Mejora Regulatoria, que es una iniciativa propuesta por el Partido Verde que fue aprobada el año pasado, y vamos a implementar esta ley para apoyar a los emprendedores. No olvidemos que hoy el 75% de los emprendedores cierran sus negocios luego del segundo año. Vamos a dar créditos fáciles, asesorías y capacitación a toda persona que desee iniciar un negocio. Tiempo, candidata Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México. También encontré algunas discrepancias en sus plataformas electorales. Hay quienes dicen que se deben de cobrar más impuestos, hay quienes dicen que no. Y va un poco esto en el sentido de lo que ha dicho Ricardo Rafael, de dónde van a sacar los recursos. Ojalá nos pudieran contestar quienes así lo deseen, pero tiene el uso de la palabra la candidata sin partido Lorena Osornio. Adelante. Algo muy importante de lo que yo he estado manejando, mis propuestas no tienen grandes recursos, porque el recurso existe dentro del gobierno de la Ciudad de México, pero también hay algo importante. Nosotros en los partidos políticos, para sus campañas y para que surjan y sigan viviendo durante años, tenemos esta cantidad que muchos de nosotros no podríamos leer. Yo quiero comentarles que yo soy la única candidata que no gasta tu recurso para poder estar en estas campañas. Es necesario preguntarle a todos los candidatos que si están tan preocupados por las necesidades de la ciudadanía, ¿por qué no renuncian al presupuesto? ¿Por qué este recurso que ocupan y tiran a la basura cada vez que hay campañas y cada año, por qué no lo aplican en las necesidades que tenemos todos los ciudadanos? Tú sales a trabajar todos los días, sales a trabajar a las 5 de la mañana, das tu tiempo, tus impuestos se van a la basura. Y cada año o cada 3 años que hay elecciones, te vienen y te proponen todo lo más bonito, pero nunca lo cumplen. Ya hemos tenido el gobierno de Morena, que yo en lo personal he vivido y he sufrido en la delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias. Muy bien, le doy la palabra a Marco Rascón, pero antes sí insisto. Las fuentes de ingreso son pocas. Sí o no a la tenencia. Sí o no a subir el predial. Sí o no a subir el agua. ¿Qué hacemos con fotomultas? ¿Qué hacemos con parquímetros? Marco Rascón. Etiquetar. Necesitamos etiquetar los ingresos, multas, todo lo que tiene que ver
con cuestiones del automóvil, tienen que ser etiquetados precisamente para el desarrollo del transporte público. ¿Lo subiría? Yo creo que sí, y la tenencia se tiene que subir, claro que sí. El predial tiene que haber una reforma catastral muy profunda, precisamente para poder planear precisamente el desarrollo económico. De la reforma política administrativa necesitamos la fusión de la Secretaría de Desarrollo Económico con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Luego vendría la declaración de 2 zonas económicas importantes, el oriente de la ciudad, precisamente para poder hacer el gran malecón, que hoy es el cinturón de pobreza, prácticamente que divide a la Ciudad de México de los municipios conurbados, con lo que sería el gran detonante precisamente la ciudad. Y la otra es la zona sur, que requiere de una autonomía. Las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, por lo menos tienen que ser declaradas una zona autonómica precisamente para poder compensarles todos los daños que le ha provocado la ciudad y todo lo que ellos proporcionan en términos de medio ambiente. Yo quisiera decir también que los recursos están. Son 1.300 millones que pagamos de servicios bancarios únicamente y de servicios por el pago de nómina. El banco, su patrimonio social es el tiempo. Les recordamos que tienen como máximo de intervención en esta bolsa de tiempo 1 minuto y medio. Candidato Marco Rascón ha terminado su tiempo y ha pedido el turno también el candidato del PRI, Miquel Arriola. Adelante. Fuera fotomultas, fuera arañas y fuera grúas, fuentes de fondeo. Son 20,000 millones de pesos de reducción de gasto corriente. Los 35,000 que dijo Mariana efectivamente se pueden redirigir. 35,000 millones de pesos por ahorros en compras consolidadas de todo el gobierno. Es más o menos el 10% del presupuesto. ¿Para qué? Para darle a ti, ama de casa, 3,200 pesos mensuales de pensión. Duplicar el ahorro de los adultos mayores y el apoyo de 1,200 pesos a 2,400 para los adultos mayores. ¿Qué proponemos para desregular la economía y ahorrar dinero? Vamos a cerrar el famoso Instituto de Verificación Administrativa y lo vamos a convertir en un instituto de apoyo al emprendedor y al empresario. Tiene la palabra Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. El presupuesto del gobierno de la ciudad es de cerca de 226,000 millones de pesos. Tienen una bolsa que guardan normalmente de alrededor de 10,000 millones de pesos. Nosotros tenemos calculado que sin aumentar impuestos en términos reales y ningún derecho, por cierto, gracias por copiarnos el tema de que vamos a acabar con las fotomultas y todos los negocios del gobierno de la ciudad, y no se requieren aumentar impuestos y vamos a quitar todas estas formas que han hecho de la recaudación un negocio privado y vamos a ahorrar 25,000 millones de pesos. ¿Cómo? Muy sencillo, acabando con la corrupción y acabando con los privilegios de los altos funcionarios. Y es más, muchos de los impuestos del predial y del agua que subieron en el gobierno de PRD de Alejandra Barrales, los vamos a revisar porque representan un grave acoso para la economía familiar. ¿Alguien quiere hacer uso de su derecho de réplica? Alejandra Barrales o Miquel Arriola, no. Entonces toca turno de su participación a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Adelante. Yo insisto en que es fundamental que podamos gastar el recurso adecuadamente y canalizarlo a quien y a donde realmente se necesita. Pero quiero profundizar también en este tema de la ciudad de los emprendedores. Y para fortalecer esta ciudad de los emprendedores necesitamos proteger su inversión. Muchos de ellos fracasan en los primeros 3 años de su negocio porque no les pagan los trabajos que ya realizaron y con los pocos recursos que tienen acaban financiando a sus clientes. Por eso vamos a apoyar a los emprendedores protegiendo y dando seguridad a su inversión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a crear la Procuraduría de Defensa del Emprendedor para asegurar que las empresas y el sector público le paguen a los emprendedores, a quien esté iniciando un negocio, lo que se les debe y el trabajo ya realizado. Tiene muy interesados a todos esto de que se estén copiando. Yo lo llamaría desde este lugar consensos. Ojalá y nos ayuden a ver dónde sí hay consensos, independientemente del partido, la fuerza que representan. Candidata sin partido, Lorena Osornio, le toca a usted la voz. Nuevamente yo insisto,
Es necesario que acabemos con la corrupción en la Ciudad de México. Claro, estoy en contra de las fotomultas, en contra de las grúas, en contra de los verificentros, en contra de los parquímetros. Es necesario que el presupuesto que se necesita para la Ciudad de México, que no hace falta porque existe un presupuesto establecido, lo que necesitamos es terminar con la corrupción. Yo propongo una visitaduría ciudadana donde los jóvenes atiendan en cada instituto de gobierno, se vigile peso por peso y sea aplicado efectivamente a quien más lo necesita. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, porque así lo ha pedido, Marco Rascón del Partido Humanista. Adelante. Yo estoy con los peatones y con los bicicleteros, la verdad. Y me parece que todo este copyright o los derechos de autor, tanto del PRI y de Morena, queriendo acabar precisamente con lo que han sido medidas sustantivas precisamente para normar y acotar el poder de los automóviles, me parece muy mal. Yo creo que el clientelismo hoy se lo están peleando y es por andar haciendo también campaña en las alcantarillas. Y hoy pues lo estamos viendo aquí. Pues se han quedado con sus minutos y ahora nos toca la prerrogativa de hacer algunas preguntas. A mí me interesaría mucho preguntarle a Purificación Carpinteiro por esta idea muy insistente en la plataforma suya sobre fortalecer los mercados públicos. Yo no lo había visto en una propuesta de campaña y la verdad es que los mercados son un poco una desastre en la ciudad. La pregunta es para todos, pero está en la plataforma del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias por tu pregunta, Ricardo. Y la verdad es que los mercados públicos abastecen el 20% de lo que son las necesidades alimenticias de esta ciudad. Los mercados públicos tendrían que contar con la infraestructura necesaria y con las fuerzas de seguridad para que cada vez sean más demandados, para que el público vaya, para que las comunidades los atiendan. Y la verdad es que hemos desperdiciado todo lo que tenemos a la mano. Es una pena ver las condiciones en las que se encuentran hoy los mercados públicos. Los hemos desechado, los hemos abandonado. Y necesitamos invertir en esos mercados públicos. No quiero dejar de insistir que mi propuesta precisamente genera 190,000 empleos al año. Tiempo, candidata Purificación Carpinteiro. Les está terminando ya esta bolsa de 5 minutos y ha pedido el uso de la palabra la Claudia Sheinbaum de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante. Sí, quiero explicar muy rápidamente el cuarto y quinto tema, los voy a juntar, es el tema de la economía social, que potencia de manera definitiva la creación de empleos en la Ciudad de México. Estamos hablando de la construcción de cooperativas y de empresas familiares impulsadas desde el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de 5,000 proyectos anuales con capital semilla para potenciar el desarrollo de cooperativas y mercados locales en la Ciudad de México. De esta manera es uno de los elementos fundamentales para desarrollar la ciudad y crear empleos. Lorena Osornio, su última intervención en este bloque. Sí, yo me uno a la propuesta de Carpinteiro, pero también quiero dejar muy claro que es necesario acabar con la corrupción y principalmente en Cuauhtémoc. Tiempo, candidata sin partido, se le ha terminado su bolsa de tiempo y vamos a darle el uso de la palabra a la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy. Adelante. Tiene usted 18 segundos. En las delegaciones más pobres de la ciudad vamos a crear zonas económicas especiales. Y esto consiste en reducir los impuestos a las empresas que se establezcan en estas zonas y contraten a gente que viva cerca del lugar de trabajo. Les queda tiempo a Miquel Arriola, la candidata Barrales. ¿Lo quieren usar o nos despedimos? Yo lo uso. Adelante, Miquel Arriola. Concretito. A los taxistas, esto de que los quieren robar con las tablets, no lo voy a permitir. Fuera las tablets. A los trabajadores eventuales del gobierno les voy a dar su base. A los microbuseros les voy a renovar sin costo su microbús para que presten mejores servicios. Y a los empresarios, como lo hice en el IMSS, les voy a bajar 80% el tiempo para abrir un negocio y para hacer trámites. Les quedan los últimos segundos de este bloque. A la candidata Alejandra Barrales pide la palabra. Adelante. Sí, para
contestarle a Claudia Sheinbaum, que habla de la corrupción del PRD, decirle que le agradezco que haya limpiado de corrupción al PRD, Claudia, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrard, Mario Delgado, están en tu campaña. El News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes, Chiguil, ahora es tu candidato, está en tu campaña. El Repsamen, los segundos pisos, opacidad, esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste. Por cierto, Alejandra, ¿quién quiere hablar de los exmaridos, la verdad? Y en segundo lugar, déjenme decirles, estamos hablando de dos proyectos completamente distintos de ciudad. La continuidad del gobierno de Mancera, que representa a Alejandra Barrales y que está calificado por la ciudadanía. Y estamos hablando de rescatar la ciudad de la esperanza con innovación. Tiempo, y quedan 2 segundos para Mariana Boy y 2 segundos para Alejandra Barrales. ¿Quieren usarlos? ¿No? Muy bien, sí, pues adelante. Solamente para decir nuevamente que, por supuesto, miente Sheinbaum. Se acabó tiempo. Bueno, vamos a hacer ahora un receso de 3 minutos y regresamos para abordar el segundo tema, desarrollo social, de este segundo debate por la jefatura de gobierno de esta bella capital, la Ciudad de México. El 1 de julio será un parteaguas en la vida democrática de la Ciudad de México. Las y los capitalinos elegiremos gobernantes con la nueva estructura que establece la Constitución local, que entró en vigor el 5 de febrero del 2017. ¿Sabes cuántos cargos de elección popular decidiremos? Renovaremos la jefatura de gobierno, a las diputaciones del Congreso local, que dejará de ser Asamblea Legislativa, y las alcaldías en lugar de jefes delegacionales. Y además, una nueva figura, los y las concejales. Para hacerlo debemos estar bien informadas e informados, saber quiénes son los mejores perfiles para representarnos. ¿Cómo votar? ¿Cuál es el poder del voto? ¿Quién hace las elecciones? Y los requisitos para que nuestros connacionales ejerzan su voto desde el extranjero. Recuerda, un voto informado es un mejor voto. Es un instrumento que ayuda a preservar nuestra democracia. Una vez que las y los electores de la Ciudad de México hayamos votado el 1 de julio y se cierren las casillas, sigue una etapa muy importante: el escrutinio y cómputo de votos. Vamos a ver en qué consiste. Las funcionarias y funcionarios de casilla, en presencia de representantes de partidos, de candidatas y candidatos sin partido, de observadoras y observadores electorales, cuentan el número de personas que votaron, el número de votos emitidos en favor de cada partido, candidato o candidata, así como los votos nulos y el número de boletas sobrantes. Acto seguido levantan un acta para cada elección: jefatura de gobierno, alcaldías, diputaciones locales y concejales, que debe ser firmada por las y los funcionarios de casilla y los representantes de partidos y candidatas y candidatos sin partido. Tu participación en la jornada electoral del 1 de julio es muy importante. Con tu voto seremos más de 7 millones de capitalinas y capitalinos los que podremos elegir a nuestros representantes populares. Pero eso no es todo. También puedes participar activamente en diferentes etapas y momentos de la elección. Como funcionaria o funcionario de casilla puedes recibir, contar y registrar los votos. Si decides ser observadora u observador electoral, le darás legitimidad y certeza a las actividades del proceso electoral. Todavía tienes tiempo. La fecha límite para la recepción de solicitudes vence el 31 de mayo. Si eres testigo o te enteras de la compra o coacción del voto o de la utilización de programas sociales para condicionarlo, denúncialo. Recuerda, con la participación ciudadana decidiremos el rumbo democrático de nuestra ciudad.
Gracias por continuar con nosotros en este segundo debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El siguiente tema es desarrollo social. La pregunta con la que iniciaremos surgió de los subtemas: educación, servicios de salud de calidad, deporte y rehabilitación de espacios públicos idóneos y atención a las personas damnificadas, afectadas por los sismos del 2017. Estos subtemas fueron puestos a consideración de ustedes, los ciudadanos, a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y ustedes mismos manifestaron cuál fue el tema que más les interesó. Y no es de sorprender que el tema fueron los sismos. Los sismos de septiembre del año pasado despiertan la conciencia en esta capital, no solo de los jóvenes, aunque particularmente ha sido de ellos, y despierta la conciencia sobre la eventual corrupción que pudo haber habido antes de los sismos, durante los sismos, y desde luego la pregunta principal: ¿cómo evitar la corrupción en el futuro? La corrupción que viene de las relaciones inconfesables con constructores, con desarrolladores, con malos arquitectos, con malos ingenieros. En fin, el diagnóstico es de ustedes. Tienen hasta un minuto para darnos su respuesta en este primer bloque. Recuerden que tienen un cronómetro y tienen un minuto para responder, y vamos a dar el uso de la palabra porque así quedó sorteado por representantes de sus partidos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a la candidata Claudia Sheinbaum de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Adelante. Al ser un tema tan importante la reconstrucción, lo voy a tocar en mis siguientes esquemas porque quisiera dedicarle mucho más tiempo con mayor detalle. Quisiera hablar del programa social del próximo gobierno de la Ciudad de México. En primer lugar, tenemos que fortalecer los derechos sociales que ya existen. A los adultos mayores, su pensión alimentaria le están tardando de 2 a 3 años para entregarla. Tenemos que darle recursos a la pensión alimentaria, a madres solteras y también a personas con alguna discapacidad. Y vamos a hacer en el próximo gobierno los grandes derechos de la ciudad. Los vamos a apoyar. ¿De qué estamos hablando? De la educación, de la salud, de la vivienda, empezando por los damnificados del sismo del 19 de septiembre, del espacio público, del deporte, de la cultura, del derecho al agua y también del derecho a una movilidad sustentable. Lo vamos a hacer con los 25,000 millones de pesos que vamos a ahorrar de acabar con la corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Más del 45% de las intervenciones en las redes fueron para que respondieran la pregunta sobre los sismos y cómo evitar la corrupción. Mariana Boy, le toca a usted. A ver, creo que es inaceptable que hoy, después de 8 meses de sucedido el sismo, los afectados sigan sin tener apoyo del gobierno. Y no solo eso, sino que algunos siguen viviendo en campamentos en la calle. El gobierno de la ciudad el año pasado tuvo cerca de 10,000 millones de pesos en 2017 para la reconstrucción. Y en este año tiene 9,000 millones de pesos. Pero ¿dónde está el dinero? La Secretaría de Finanzas hoy no ha sabido explicar, a lo mejor Alejandra nos puede explicar las decisiones de su partido, pero lo que sí voy a hacer en mi gobierno es auditar y transparentar el manejo de estos recursos y se va a sancionar a los responsables, sea quien sea, con toda la fuerza de la ley. Voy a concluir también con los dictámenes de los edificios afectados y agilizar la entrega de los recursos a los damnificados. Y muy importante, vamos a hacer que el reglamento de construcciones y de protección civil se cumpla precisamente para evitar que vuelva a suceder una catástrofe como esta sucedida en el sismo, con estas afectaciones y pérdidas humanas. Tiempo, candidata del Partido Verde Ecologista de México, y toca turno para dar su posicionamiento a la candidata Alejandra Barrales. Adelante. Sí, resulta obvio que la candidata Sheinbaum no quiere hablar del tema de las reconstrucciones, todos sabemos por qué. Yo quiero utilizar mi tiempo para hacerle justicia a gente que hoy no tiene voz y que por supuesto tenemos justicia pendiente para ellos. Me refiero a los padres del Repsamen, que me pidieron que el día de hoy les diéramos voz en este evento. Yo quiero pedirles que escuchemos este audio que nos está enviando uno de los padres. Yo te digo a ti. Yo tuve que venir y reconocer a mi hija. Yo te reto a revisar documento por documento, en donde tú dices que eres inocente. Yo te reto que realmente tus omisiones, irregularidades y corrupción es la muerte de mi hija. Estamos escuchando a Alejandro Jurado, él es el padre de Paola que perdió la vida en el colegio Repsamen y todavía es fecha en la que no sabemos cuáles son las causas. Le pedimos justicia y le pedimos respuesta a Claudia Sheinbaum. Tiene el uso de la voz Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Claudia, mírame a los ojos.
Lamentablemente, por tu ausencia, corrupción e ineptitud, se perdieron 25 vidas en un colegio. Si hubiera justicia en esta ciudad, tú deberías de estar en la cárcel. Los gobiernos de Morena y PRD tienen a 28,000 personas sin casa y sin esperanza. Yo voy a ir a verte a la cara, damnificado, y te voy a ofrecer 3 cosas. Demoler de inmediato los edificios, reconstruirlos sin costo para ustedes, ya han pagado mucho en lo anímico. Y tercero, meter a la cárcel a ya saben quién por corrupta e incompetente. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. Adelante. El gran problema de la reconstrucción tras el sismo del pasado 19 de septiembre fue la individualización. No hay claridad sobre el proceso de reconstrucción, hay una omisión y hay fallas en lo que ha sido el comportamiento del gobierno, pero también una falla dentro de la sociedad para poderse organizar. Lo que sucedió en 1985 es que miles de familias se hicieron visibles. Hoy este proceso, siendo una oportunidad, hizo que muchas de las familias damnificadas se volvieran invisibles. Y ese es una falla, una falta precisamente de una política pública, de lo que debió haber sido la rectoría del Estado y sobre todo de un programa público general para poder hacer de la tragedia una oportunidad. Hay desde luego solicitud de réplica, pero eso va en el siguiente segmento. Le doy ahora la voz a Lorena Osornio Elizondo, candidata sin partido. En mis recorridos me han dicho la gente, en Xochimilco, pero principalmente en Tlalpan. En Tlalpan los padres de familia, los vecinos dicen, Claudia, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué no saliste a las calles el día de la desgracia? Ellos piden justicia y en mi gobierno es lo primero que vamos a hacer. Por eso insisto mucho en modificar el Código Penal de la Ciudad de México. Es necesario que le hagamos justicia a toda aquella gente que quedó sin casa, a los estudiantes, a los niños del Repsamen. Es una tristeza que en este momento, y estoy ahora hablando en general a todos los candidatos, que el día del sismo nadie estuvo en las calles, principalmente tú, Claudia, que fue una de las delegaciones más lastimadas, y ahora salen y piden el voto. Eso es tener vergüenza. Eso es lo que dice la gente. Gracias. Muchas gracias, candidata Lorena Osornio, y toca turno para hablar a la candidata del Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Adelante. A 7 meses del 19 de septiembre, es increíble que teniendo un fondo para desastres naturales con 9.500 millones, el gobierno de Miguel Ángel Mancera hubiera hecho uso de esos recursos para responder de inmediato a quienes fueron damnificados. Que después se creara un fondo para reconstrucción con 8.700 millones y que inclusive los consejeros, presidente y varios, incluyendo a Katia de Artigues, tuvieran que renunciar por el mal uso que se estaba haciendo de esos recursos. Y que de esos 8.700 millones, únicamente hoy queden 5.000 millones y que no sepamos bien a bien cuál es el uso y el destino de los recursos. Insisto con que hubo una enorme cantidad de intervenciones, de preguntas vía las redes, y en realidad es que una pregunta dividida en 3 tiempos. Hubo corrupción, hay corrupción, pero la más insistente es, ¿habrá corrupción? ¿Cómo piensan evitarla? A partir de ahora cuentan con una bolsa de 5 minutos cada uno, para utilizarla a discreción, sabiendo que cada intervención no podrá rebasar el minuto 30, igual que la vez pasada, y de nuestro lado estaremos dando lata para que propongan más de lo que descalifiquen y para que puntualicen más de lo que generalicen. ¿Quién comienza? Adelante, Miquel Arreola. Muchas gracias. Pues un tema central para abatir la corrupción es precisamente
generar castigos implacables a los que incumplieron con la ley. Yo por eso fui insistente en que había que ir por ya saben quién, que es responsable en Tlalpan. También hay que ir por los diputados que trataron de secuestrar 14,000 millones de pesos del presupuesto que son del partido de Alejandra. Pero vamos al desarrollo social. El agua. ¿Qué ha pasado con el agua? Morena y PRD la han condicionado por los votos. Venden pipas, venden el favor de abrir las llaves. ¿Qué hay que hacer con el agua? Perdemos por falta de inversión 40% del agua en la ciudad. En los siguientes 3 años tenemos que invertir 10,000 millones de pesos para recuperarla. También tenemos que prohibir la venta de pipas y ni un solo permiso adicional cuando no exista agua en esa ciudad. También les ofrezco a los hogares que no tienen conexión a la red o que están viviendo en el tandeo, que les voy a instalar un mecanismo de captación de agua pluvial para que tengan agua por lo menos 7 meses del año y que su factura baje 80%. Gracias, candidato. Y vamos a dar el uso de la palabra a Claudia Sheinbaum de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante. Para las víctimas del sismo, toda mi solidaridad, lo he dicho, siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y te lo digo de nuevo, Alejandra, es vil utilizar esto como centro de la campaña electoral. Pero te voy a decir la mayor vileza. 8,000 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México destinados para la reconstrucción. Todos los comisionados ciudadanos renunciaron por la opacidad del fondo. 3,000 millones de pesos de esos 8,000 están siendo utilizados para la compra del voto a favor de Alejandra Barrales, mientras los damnificados están en el desamparo, en el abandono. Cuando fui jefa delegacional en Tlalpan, nunca le di vuelta a los problemas, así acostumbro ser, los enfrento siempre de cara a las personas. Y de esta manera hicimos un programa integral de reconstrucción. Lo pueden preguntar a los damnificados y lo pueden preguntar también a las personas de Tlalpan. Es el único programa integral que se hizo en la Ciudad de México, que atiende de manera directa a los damnificados. Lo pueden consultar también en la página de internet de la delegación. Me voy a dedicar en el siguiente tiempo a explicar cómo vamos a hacer el programa de reconstrucción de la Ciudad de México y cómo vamos a atender a los damnificados del sismo. Purificación Carpintero tiene la voz para intervenir, replicar lo que usted desee. Claro que sí. Hice una promesa que me honra cumplir. En nombre de los padres que perdieron hijos en el colegio Repsamen y que únicamente exigen justicia. Estoy obligada a decir que la corrupción no solamente pudre todo lo que está alrededor, la corrupción mata. Así como mató a 19 niños y a 8 adultos en el sismo que cimbró a esta capital. Ellos no murieron por el sismo, Ellos murieron sepultados bajo los escombros de una edificación que construyó un 4º piso durante la administración de Claudia Sheinbaum y que fue completada durante su administración, tal y como lo muestra la siguiente fotografía. Aquí tienen. Así que, en nombre de los padres que reclaman justicia, Claudia, vengo a decirte que eres culpable y que no se está haciendo un uso político de un desastre, de algo que tú pudiste haber evitado. Tú estás escondiéndote detrás de la política para evitar la responsabilidad y evadir esa responsabilidad. Así lo hiciste cuando en la asamblea debiste haber comparecido y en su lugar preferiste lanzarte como candidata justo ese día en que debiste haber... Tiene tiempo, candidata a Purificación Carpintero. Tiene el uso de la palabra Lorena Osornio, candidata sin partido. Claudia Sheinbaum no ha pedido el derecho de réplica. Adelante. Claudia, quiero decirte que la voz es de los ciudadanos, no es mía, La voz, los vecinos son los que me pidieron que te dijera, que des la cara, que salgas a la calle y digas por qué no has atendido las necesidades de ellos. No es mi voz,
es la voz de cada uno de los ciudadanos que están durmiendo en la calle, que están sufriendo por su familia. No puede ser posible que duermas tranquila. Gracias. Dicen que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito. Espero tener éxito exigiéndoles propuestas y sí advertirles que este es un tema importante, el desarrollo social, porque esta ciudad es muy desigual, porque está quebrada y extrema pobreza y extrema riqueza cohabitan, porque todo el tiempo estamos viendo cómo la ciudad excluye. No nos dejen fuera a los ciudadanos con los temas de educación, no nos dejen con los temas de rehabilitación, no nos dejen con los temas de salud. Tiene la voz el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola. Lo dices muy bien, Ricardo. Esta ciudad es especialmente agresiva y hostil con el que menos tiene. Al venderle agua a la gente, la hacen pagar 500% más por el agua. Por eso tenemos que renovar toda la red. También el 20% de la ciudad no tiene acceso a salud. En Coajimalpa, por ejemplo, no hay hospital. Tenemos que construir 3 hospitales en la ciudad, 8 clínicas para cáncer de mama. Tenemos que hacer cirugía de fin de semana, se los puedo decir porque en el IMSS fue un éxito. Abatir el rezago de cirugías, incrementar el número de unidades móviles para ir a zonas rurales a atender a la gente. Eso es lo que urge en materia de salud, ampliar el acceso a la salud y también dotarle a las mujeres de un presupuesto especial para que después de que nazca su hijo puedan tener lo necesario en los primeros 3 meses. Ha pedido la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Adelante. Gracias. Bueno, quiero decir que en la Ciudad de México hay suficientes programas sociales. Tenemos 162 programas sociales en la ciudad y una tercera parte del presupuesto de la ciudad se destina a estos programas. Pero a pesar de ello, la pobreza extrema aumentó de 2014 a 2016. Y esto es porque estos programas se utilizan precisamente para promover el apoyo partidista. Y es claro el ejemplo de la tarjeta rosa de Alejandra Barrales. Los programas sociales no llegan a quien más lo necesitan porque se asignan además a través de líderes y de representantes de colonia y se condicionan a través de ellos. Por eso vamos a ordenar los programas sociales para acabar con la corrupción y acabar con los intermediarios y la burocracia. Pero además voy a acabar con el uso político de estos apoyos para que llegue realmente a donde se necesitan. Y quiero decir que en mi gobierno el desarrollo social está enfocado a generar condiciones de igualdad, como ya lo mencioné, y esto es acceso a agua, acceso a transporte para todos y un medio ambiente sano para todos los capitalinos. Muchas gracias. Tiene la voz Purificación Carpinteiro. Mientras exista este abismo entre la desigualdad y la marginación, y entre los que todo lo tienen y no tienen nada, no hay posibilidades de que exista justicia, de que exista equidad, de que existan oportunidades para todos. Es por ello que es imprescindible atacar el problema desde la médula. Es por ello que es necesario invertir en la educación. Invertiremos en las instituciones de educación pública para nivelar el piso, para que salgan de ellas estudiantes que puedan competir en condiciones de igualdad con los que salgan de las mejores instituciones públicas. Pondremos conectividad en todas esas planteles para que maestros y alumnos tengan esas condiciones con pizarrones digitales, con tablets, con computadoras. Haremos también que todos tengan servicios de salud. No es posible que la Secretaría de Salud Pública tenga un presupuesto de 20,000 millones de pesos y 1,700,000 de capitalinos no tengan servicios de salud. Todos tendrán servicios de salud y además medicamentos. Haremos que al final de cuentas se instalen centros de inteligencia ciudadana para que en ellos, todos conectados, puedan crearse empleos y autosuficiencia para generar la capacidad de en todos aquellos que haya deserción. Tiempo, candidata Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, y damos el uso de la palabra a Marco Rascón, candidato del Partido Humanista. Adelante. Bueno, el problema no es Claudia, sino la claudicación de PRD y Morena, y ahora pues la intención de parecerse cada vez más al PRI. Creo que
tenemos que hacer una revisión de lo que ha significado el López Obradorismo, que ha compartido prácticamente tanto las dos candidatas, tanto de PRD como de Morena. Y yo creo que el López Obradorismo hoy se parece más a Miquel Arriola y el ultraderechismo que representa que a Claudia Sheinbaum. Y yo creo que hay un problema de fondo. Si la economía fuera próspera, ellos no existirían. Es decir, se necesita de la pobreza para que pueda existir el clientelismo. Toda la política social, los 160 programas sociales están dedicados precisamente al clientelismo, a la individualización, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Yo siento que para hablar de política social tenemos que hacer una reconstrucción de la base misma. Resulta que las tarjetas tercera edad, madre soltera, etcétera, fueron recursos, más de 5,000 millones de pesos destinados a los grandes centros comerciales y donde se ha excluido a los mercados públicos, por decir algo. Esta idea de la privatización creo que ustedes la inventaron y la inventó a nombre de la izquierda para hacer complicidad con el neoliberalismo. Tiempo. El presupuesto más importante que tiene la Ciudad de México es el de educación. No hay ninguno más grande. Pero en 1997 se decidió que ese presupuesto lo iba a administrar la Federación. La autoridad local renunció a él y preguntan desde el público si alguien piensa quitarle a la Federación y dárselo al gobierno de la ciudad el presupuesto educativo o seguirá siendo chamba del presidente de la República. Ha pedido la voz Claudia Sheinbaum. Para terminar la idea que previamente no pude completar, y le hablo a los damnificados del sismo. No estamos de acuerdo que se convierta a un damnificado en deudor de la banca. A partir del próximo 5 de diciembre va a haber un programa de apoyo directo basado en el derecho a la vivienda, de tal manera que podamos hacer juntos la reconstrucción de la Ciudad de México. Miquel Arriola ha pedido el uso de la palabra. Adelante. Bueno, contestar el tema de educación, Ricardo. Ya, la Ciudad de México es la ciudad con más escolaridad en términos de años. La Ciudad de México lo que necesita realmente hoy es fijarse en los niños. Bueno, primero terminar de construir o reconstruir todas las escuelas del sismo. Pero yo estoy planteándole a las mamás, los niños que no aprenden es porque no comen. En las 4,200 escuelas, señoras, van a comer los niños 2 veces al día. Tiene ahora la palabra Alejandra Barrales. Alejandra. Muchas gracias. La única forma de combatir la desigualdad y la pobreza que existe en nuestra ciudad todavía es con 3 cosas. La primera, educación, educación y educación. Por eso nosotros vamos a ir por esta segunda gran etapa del desarrollo social. Vamos por empleo y educación para la gente. Vamos a empoderar a los ciudadanos para que ellos puedan valerse por sí mismos. Por eso es muy importante reconocer que nosotros no nos vamos a conformar con este avance que tenemos en la ciudad de una cobertura total 100% en educación media, preparatoria. Pero tenemos que trabajar y ese es mi compromiso. Llegando a la jefatura de gobierno, vamos a darle espacio a esos 100,000 jóvenes que año con año rechaza el Politécnico y la UNAM. Para ellos, ya lo he señalado, vamos por esa ciudad universitaria número 2. Es muy importante. No solo se trata de que haya espacio para la educación, se trata de traer todas esas carreras que hoy garantizan empleo y salarios dignos. Estamos hablando de la ingeniería automotriz, de la ingeniería aeronáutica, de la ingeniería electrónica, de todas esas carreras que le van a garantizar buen futuro a nuestros jóvenes. Por eso vamos a trabajar para que en esta ciudad todos los jóvenes puedan tener acceso a la escuela y puedan tener acceso a empleos dignos. Muchas gracias. Perdón que insista, pero ¿van o no a dejar la educación en manos del gobierno federal? Tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. A mí también me gustaría que nos dijeran cómo piensan combatir la pobreza y la marginación. Definitivamente vamos a buscar la descentralización de la educación. Es sorprendente que solamente la Ciudad de México sea de las pocas entidades federativas que no pueda decidir sobre la educación
de los niños y de los jóvenes en esta ciudad. Vamos a hacer que el gobierno de la ciudad tenga el control sobre los calendarios, los planes y los programas de estudio, pero también la formación y la capacitación de los maestros. Por otro lado, es muy importante que podamos fortalecer el programa de Prepa Sí, de Beca Sí, Prepa Sí, pero con el objeto de que estos recursos se canalicen para la reincorporación y la finalización de los estudios, porque aunque tenemos un muy alto promedio en escolaridad en la ciudad, es muy importante decir que también tenemos los primeros lugares de abandono de preparatoria por problemas económicos y familiares. Y finalmente es importante que podamos invertir en que todo plantel educativo cuente con los servicios básicos de agua, luz e internet, porque aunque parezca increíble, hoy tenemos planteles educativos que no cuentan con estas facilidades. Han dicho bien que los indicadores en materia educativa en la Ciudad de México son altos, pero los indicadores en deserción escolar son más altos. Tiene ahora la palabra Lorena Osorio. Sí, es muy importante hacer un acuerdo con el gobierno federal para que el gobierno de la Ciudad de México tome en sus manos y poder regularizar el sistema educativo en la Ciudad de México. Pero también algo muy importante que tenemos, en la Ciudad de México existen más de 900 millones de pesos que se tienen para aplicar en insumos y mantenimiento en las escuelas. El recurso se ha aplicado en tu escuela, en la escuela de tus hijos, para que tú te sientas segura en donde estás dejando a tu hijo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Alejandra Barrales. Hay que recordar que fuiste secretaria de Educación de la Ciudad de México y justamente insistir en esta pregunta que les ha hecho Ricardo Rafael sobre la descentralización de la educación en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu postura, Alejandra Barrales? Yo he venido diciendo abiertamente, Irma, que vamos a buscar efectivamente hacernos cargo de estos servicios, de la administración de los servicios educativos. Tenemos problemas importantes, el embarazo temprano, toda esta problemática, obesidad infantil. Estamos obligados a meternos en todos esos planes y programas, eso está claro, vamos a trabajar y nos vamos a hacer cargo de esos servicios. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo con los maestros, no le tenemos miedo, por supuesto, al diálogo con el sindicato, vamos a trabajar y lo necesitamos en nuestra ciudad. Algo muy importante también, hemos venido hablando de la deserción escolar. Es claro, lo decía Mariana y lo decía correctamente, los jóvenes abandonan la escuela justo en la preparatoria y es por razones económicas. Por eso me he comprometido a entregar esta tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad. Todos los jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad en esta ciudad, una vez que llegue al gobierno de esta ciudad, les vamos a entregar esta tarjeta para garantizar transporte gratuito. Los jóvenes no deben de abandonar la escuela y mucho menos por condiciones económicas. Con esta tarjeta van a poder utilizar el metro, el metrobús, van a poder utilizar el metroférico, el nuevo transporte que vamos a tener y todo el sistema de bicicletas que tenemos hoy en la ciudad. Un solo joven no se va a quedar fuera de la escuela por razones económicas. Muchas gracias. Cabe preguntarse si los jóvenes están desertando por un problema de transporte o si habría también otras variables a considerar. Miquel Arriola tiene la palabra. Los jóvenes y los adultos mayores, Ricardo, son los más sensibles al gasto. Yo en el Seguro Social les di a 7 millones de jóvenes estudiantes de prepa y universidad pública seguridad social gratis. Se vino reduciendo la deserción de manera paulatina a nivel nacional. Fueron 7 millones. Yo creo que también se les debe de apoyar con el transporte público gratuito. Pero ¿qué ha desvirtuado el PRD y Morena en estos últimos 20 años? El otorgamiento de los apoyos. El otorgamiento de los apoyos no tiene que ser con fines de cooptar el voto. Las transferencias de dinero de manera directa a la gente sí sacan a la gente de la pobreza, pero no cuando lo hacen de manera selectiva estos partidos corruptos. Tiene el uso de la palabra la candidata Claudia Sheinbaum y también quisiéramos que nos hablaran acerca de sus propuestas de salud, porque la Ciudad de México está en los últimos lugares de desempeño en materia de enfermedades crónicas y los hospitales de más de 100 empleados, empleados están en 2 delegaciones, se concentran en 2 delegaciones de la ciudad. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? Adelante. Primero que quisiera decir que hay que ser responsable en lo que se propone. Entre unos y otras propuestas que se están haciendo ya pasaron 3 veces el presupuesto del gobierno de la ciudad y hay que ser responsables. Nuestra propuesta educativa implica atender desde la primera infancia hasta la universidad. Estamos hablando de estancias infantiles gratuitas, una red, estamos hablando de mejorar la infraestructura educativa en la Ciudad de México.
Las escuelas, no solamente las que fueron dañadas por el sismo, están en muy malas condiciones y no se puede hablar de mejora educativa si no hay buenos planteles. Por eso vamos a hacer una inversión muy grande en el mantenimiento de las escuelas. Vamos a hacer 5 preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior. Vamos a darle más recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a hacer 10 escuelas universitarias, porque los jóvenes se les dice que no pasan el examen de admisión cuando en realidad es que no hay suficientes espacios universitarios. Esto es lo que vamos a hacer en el próximo gobierno de la ciudad y nos vamos a poner de acuerdo con el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para coordinar la descentralización educativa hacia la Ciudad de México. Más o menos consenso en descentralización. Ya, los vamos a llevar, como ya lo hizo Irma hace un momento, hacia el tema de salud. A ver, un dato. En materia de diabetes, la Ciudad de México ocupa el lugar 28. Ya para poner una enfermedad crónico-degenerativa que está haciendo mucho daño, y hay una queja constante de las capitalinas y los capitalinos por el servicio de salud en esta ciudad nuestra. Marco Rascón. Bueno, yo creo que Miquel Arreola nos podría platicar mucho de su función como director de COFEPRIS a favor de todo lo que fueron los alimentos chatarra, y que de alguna manera pues defendiste precisamente frente a lo que fueron llamadas planteamientos de que había que etiquetar de otra manera lo que son los productos chatarra desde el origen. Efectivamente, el tema de la diabetes es uno de los gravísimos problemas. Ahí tenemos que hacer toda una política consistente a favor de una buena alimentación. Una de las propuestas que tenemos es la ley de segundo precio, precisamente para abatir el desperdicio de alimentos, particularmente de frutas y legumbres, que prácticamente tanto los supermercados como los mercados, la central de abastos, desperdician precisamente por una mala o por omisiones precisamente de una política consistente. Y yo quisiera nada más decir que una de las empoderamientos del clientelismo, y ahí sí es como algo derechos de autor de López Obradorismo, es Juanito. Y esa política que han desarrollado, la siguen desarrollando, y aquí tanto PRD como Morena se disputan la autoría. Muchas gracias, y tiene uso de la palabra la candidata sin partido Lorena Osornio. Otro tema importante en materia de salud y de desarrollo social es el embarazo adolescente. ¿Tienen alguna propuesta sobre esto los candidatos? Adelante, candidata. Bueno, en el tema de salud tenemos muchos grandes problemas. Primero, el abastecimiento de medicamentos y mantenimiento a nuestros centros de salud. Yo quiero preguntarle a alguno de los candidatos si ha asistido a un centro de salud, a un hospital de gobierno de la Ciudad de México. Creo que la respuesta va a ser nula, porque no va a ser así. Es importante aplicar el recurso a nuestros centros de salud y hospitales para que en ellos existan los medicamentos necesarios para que tú, cuando llegues, no tengas que estar esperando en la calle para poder ser atendido, para que tú en urgencias tengas la mejor atención. Debemos de terminar con el clientelismo de los partidos políticos. Vuelvo a repetir, yo soy la única candidata que no recibe ni tengo presupuesto para mi campaña. Y les vuelvo a decir a los candidatos, ¿por qué no renuncian al presupuesto que tienen para mejorar todas las necesidades que hay en la Ciudad de México? Si yo puedo, ustedes también pueden hacerlo. No podemos seguir comprando votos, que lo hace cada uno de ustedes en todas las delegaciones. Muchas gracias. Dicen que somos lo que comemos. El tema de la salud está estrictamente relacionado con la alimentación. Ya Marco Rascón hacía una referencia. Mariana Boy, ustedes también han estado planteando bancos de alimentos, darle la vuelta justamente a lo que estamos tirando a la basura. ¿Podría ampliar la discusión? Claro, a mí nada más me gustaría concluir con el tema de educación, que me parece que es fundamental porque es la base del presente y del futuro de esta ciudad. La participación de los padres de familia en la educación de sus hijos garantiza el éxito académico de los estudiantes. Pero desafortunadamente en los últimos sexenios no se ha impulsado y no se ha fomentado esta participación de los padres de familia. Hoy esa participación es sumamente baja. Menos del 20% de los padres de familia se involucra activamente en las actividades escolares, y esto es debido a que no pueden dejar sus trabajos sin tener consecuencias.
o los corren o les descuentan el día. Y por eso vamos a proponer que los padres de familia puedan tener un permiso de trabajo una vez al mes sin que les descuenten, para que puedan asistir a las reuniones escolares de sus hijos, pero también que puedan atender las urgencias médicas de sus hijos. Tiene el uso de la palabra la candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, y seguimos interesados en este tema de salud, instalación hospitalaria, el tema de las adicciones en los jóvenes, la obesidad en general en la Ciudad de México y las crónico-degenerativas. ¿Cuál es su propuesta, candidata? Bueno, lo que pasa es que yo quería responder a la primera pregunta de Ricardo Rafael, levanté la mano entonces, pero no tuve la oportunidad de responderla en relación precisamente a la descentralización de la educación, que yo creo que es vital, sobre todo porque viniendo de Nueva Alianza, creo que tengo que hacer mención que pues obviamente nosotros estamos, yo y mi partido estamos, porque efectivamente la Ciudad de México debe tener esa responsabilidad, la responsabilidad sobre la educación en la ciudad. Y la pregunta no puede ser más atinada. La federación en realidad nunca ha estado dispuesta a perder el control sobre el magisterio y es necesario que nuestra ciudad recupere o más bien la traiga. Quiero decir que esa es una responsabilidad que es muy importante y que, por cierto, muy desatinadamente la ha dejado ir y no ha presionado, porque el hecho es de que los mejores maestros se van a la zona metropolitana a tratar de buscar una plaza por ahí, porque ahí reciben una mejor remuneración. El hecho es de que tenemos que asumir esa responsabilidad, a pesar de que la federación generalmente no dota a las entidades federativas con el presupuesto necesario para pagar la nómina del profesorado. Es indispensable que la Ciudad de México lo Se nos está yendo el tiempo y vamos a cerrar salud. Recuerden que hay un tercer tema dentro del bloque y nos queda casi un minuto de cada quien para abordarlo. Así es que, por favor, última intervención sobre salud. Si hubiera alguien más y pasamos al último. Miquel Arriola, y luego está pidiendo Alejandra Barrales, Lorena y Claudia Sheinbaum. Muy rápido, el tema de la obesidad y el sobrepeso solamente se resuelve con prevención. Vamos a construir 2 hospitales para atender a 1 millón de capitalinos adicionales. Abasto oportuno en todas las farmacias. Cirugía de fin de semana para abatir el rezago y vamos a recuperar el proyecto de la Ciudad de la Salud en Tlalpan para que todos los capitalinos tengan medicina de alta especialidad. Tiene el uso de la palabra la candidata Alejandra Barrales. Adelante. Es muy importante el reconocer que tenemos que ir a una segunda etapa en materia de salud. Vamos a la prevención. Es muy importante reconocer que en esta ciudad 6 de cada 10 capitalinos no realizan ninguna actividad física. Tenemos que promover, por supuesto, el deporte. Y una parte muy importante, nosotros vamos a seguir impulsando el programa exitoso de Médico en tu Casa. Es muy importante también que a la hora de hablar de prevención tenemos que ubicar esa importante edad en nuestros jóvenes. Entre los 15 y 17 años es donde está mostrado que está la oportunidad para verdaderamente prevenir enfermedades. Vamos a aplicar este examen de laboratorio gratuito para todos los jóvenes entre 15 y 17 años para que podamos prevenir con tiempo cualquier tipo de enfermedad. Muy importante también, tenemos que ir en este próximo sexenio a los hospitales de especialidades en nuestra ciudad. Necesitamos un hospital para la diabetes, para el cáncer, para la mujer, un hospital geriátrica y un hospital para atender los temas de obesidad. De eso nos vamos a encargar en este próximo gobierno. Gracias. Mariana, hoy. Gracias. Sí, efectivamente el Partido Verde y aquí en la Ciudad de México tenemos una propuesta de bancos de alimentos contra el hambre y hay que decir que en la Ciudad de México tenemos cerca de 1 millón de habitantes que se encuentran en situación de carencia alimentaria. Pero desafortunadamente estamos perdiendo el 30% de los productos, de los alimentos que se producen en este país. Por eso nosotros hemos propuesto la creación de estos bancos de alimentos y cómo va a funcionar. Vamos a obligar a las centrales de abasto, a los mercados y a las tiendas de autoservicio a que entreguen y transporten los alimentos que aún están en perfecto estado y que se pueden consumir, que los entreguen a los bancos de alimentos para que estos puedan ser trasladados y lleguen a las personas que hoy se encuentran en situación de carencia alimentaria y que no tienen posibilidades de tener una canasta básica completa.
Tiene el uso de la palabra la candidata sin partido Lorena Osornio, y me gustaría también ya entrar al debate del deporte, rehabilitación y espacios públicos idóneos, que es parte de este bloque de desarrollo social. Candidata, adelante. Mariana, quiero comentarte que los bancos de alimentos existen desde hace muchos años. Yo me dedico a trabajar en una asociación civil y tenemos muchos años trabajando con los bancos de alimentos para apoyar a personas en estado vulnerable. Algo muy importante es necesario hacer jornadas bimestrales a cada uno de nuestros habitantes para que puedan prevenir cualquier tipo de enfermedad. Es necesario que realmente demos capacitación para que tengan autoempleos y de esta manera se pueda generar buena alimentación. La gente no quiere dádivas, la gente quiere apoyo para ser productivo en esta ciudad. Necesitamos hacer productivos a nuestros ciudadanos para tener mejor economía en la ciudad. La gente está harta de que con programas sociales a modo te sigan manipulando para poder ganar elecciones políticas. Necesitamos terminar con estas corruptelas. Muchas gracias. Claudia Sheinbaum, tiene usted la palabra. El mayor problema en nuestros centros de salud y hospitales es el abasto de medicamentos y la falta de médicos. Y eso lo vamos a resolver digitalizando y haciendo un gobierno digital y mejorando la distribución de medicamentos y acabando con la corrupción. Y vamos también a regularizar el personal de la Secretaría de Salud, que lo mantienen en condiciones del Seguro Popular, que por cierto es un muy mal invento porque no contratan adecuadamente a los médicos. Así que va a haber una verdadera regularización. Vamos a hacer 10 centros de salud nuevos en la Ciudad de México, 3 hospitales maternos infantiles, los vamos a convertir en hospitales generales y vamos también a hacer en estos 300 centros comunitarios de los que hemos hablado, potenciar el deporte, la alimentación con comedores comunitarios, vamos también a generar las ciberescuelas en estos mismos espacios y vamos a tener pequeños consultorios médicos que puedan atender a la gente principalmente para los temas preventivos. Gracias, candidata. Y tiene el uso de la palabra la candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro. Son los últimos 34 segundos de esta bolsa de tiempo. Adelante. Con 1.000 millones de los que generamos en ahorros, invertiré precisamente en la iluminación de todos esos espacios públicos que tendrán que ser recuperados, esos espacios públicos que hoy están secuestrados por la delincuencia. Haré de ellos parques y espacios que podrán ser apropiados por las comunidades, en donde habrá espacio para el deporte, espacio para que exista la posibilidad del esparcimiento y la cultura. Bueno, se va terminando esta bolsa y yo quiero insistir con Irma que no me dejen fuera el último bloque, deporte, rehabilitación y espacio público. No voy a citar el autor o la autora de esta idea, pero han estado hablando en las plataformas de la necesidad de crear centros de atención psicológica, de prevenir, clínicas de las emociones, las han llamado, porque las violencias distintas ya se metieron a la casa y están afectando la vida privada. ¿Qué tienen pensado para prevenir y sobre todo para acompañar el sufrimiento que la violencia está implicando para nuestras familias? Miquel Arriola tiene la palabra. Vamos a hacer una alerta, porque aquí Morena y PRD nos vienen a hacer propuestas. En la ciudad, el número de pobres es de 2.4 millones. No han hecho nada en 20 años. En Tlalpan creció la pobreza en los últimos 8 años 24%. 58% de gente que vive abajo de la línea de supervivencia y la tasa de desempleo creció 10.3%. No se dejen engañar. ¿Alguien que tuviera algún ánimo de responder mi pregunta? Tiene el uso de la palabra la candidata sin partido Lorena Osornio. Adelante. Quiero comentarte algo muy importante. Por la necesidad que tienen nuestros habitantes, por la falta de empleo, por el sentimiento de que uno de nuestros hijos se vaya a dormir sin comer, eso ha traído esta necesidad de tener atención psicológica y es necesario crear institutos psicológicos para apoyar a la familia. Tenemos, por la falta de alimentación, por la necesidad de un empleo, por la necesidad de tener seguro el lugar donde vives. Eso es lo que ha traído emociones encontradas en las familias. Necesitamos y necesito, y te digo, voy a trabajar
para que todas tus necesidades sean resueltas. Es necesario trabajar en conjunto. Ya hemos oído a todos los partidos políticos decir las mismas promesas de siempre. Necesitamos generar autoempleos y apoyar a la iniciativa privada para que cree empleos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Marco Rascón. Creo que yo recomendaría que leyéramos la nueva Constitución. También estamos haciendo muchas ocurrencias cuando ya prácticamente está muy rebasado en la nueva Constitución. Y yo creo que hay una propuesta sobre la formación de la Secretaría de la Mujer. Tenemos que ver todos los temas de transexualidad, el asunto de género. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver incluso alrededor de la familia. Hay más de una familia única. Y esto tenemos que verlo. La otra cuestión que yo quisiera nada más también plantear es que a través del banco que estamos proponiendo es la construcción de vivienda en renta escolar de 20 metros cuadrados, donde si se tiene 9 de promedio, se puede pagar la mitad de la renta por parte de los estudiantes. Esto tiene que estar alrededor de los grandes centros educativos, sobre todo también de los hospitales, precisamente para la residencia. Y tenemos que plantear una reforma laboral dirigida particularmente a las pymes, a las pequeñas y las microempresas, y que tiene que ver con jornada de 6 horas y ciudad nocturna. Muchas gracias, candidato Marco Rascón. Tiene el uso de la palabra Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. A mí me gustaría comentar de manera muy breve el tema de las mujeres, que es muy relevante en esta ciudad. Y el tema de la maternidad también. Para algunas mujeres la maternidad resulta ser un impedimento para desarrollarse económicamente o estudiar en esta ciudad. Necesitamos apoyar a estas mujeres porque además cerca de la mitad de las mamás tiene un empleo porque no tiene quien les ayude a cuidar a sus hijos. La otra mitad precisamente tienen trabajo y la otra mitad no. Vamos a ajustar el horario de trabajo de todas las madres solteras con hijos que tengan hasta 5 años de edad para que puedan salir 1 hora antes de sus empleos y puedan recoger a sus hijos en las guarderías o en las estancias infantiles. Vamos a apoyar a las mamás con esta iniciativa y vamos a buscar que el sector privado, la iniciativa privada, las empresas, se sumen también a este proyecto. Alejandra Barrales, ¿qué quiere decir la constitución de clínicas de las emociones para atender el problema de suicidio, violencia intrafamiliar y abuso sexual? Claudia Sheinbaum, ¿qué son los centros de atención psicológica, de prevención y atención a las adicciones? ¿Es la misma propuesta? ¿En qué se diferencia? Yo quiero comentar respecto a la Clínica de las Emociones, que ha sido una iniciativa exitosa del actual gobierno y que está atendiendo una de las problemáticas que hoy están más marcadas en nuestra ciudad, lo que tiene que ver con el embarazo temprano, con los suicidios y con las adicciones. Antier, salió una noticia, un estudio de la UNAM, revela que han crecido 230% las adicciones en niñas de 12 a 17 años. Es verdaderamente alarmante la cifra. Lo he venido diciendo, lo digo convencida y lo he venido trabajando a lo largo de estos 25 años en la ciudad. Debemos de concentrarnos en los niños y en los jóvenes para encontrar verdaderas alternativas. En mi gobierno, el deporte va a ser una política seria, una política de verdad. Soy la única candidata, además, que soy deportista de convicción, no de ocasión, no de cara a una campaña, porque estoy convencida que es justo con deporte, es justo con disciplina, con todo lo que uno aprende del deporte, con lo que vamos a poder formar mejores valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Vamos a recuperar 3,400 espacios deportivos de esta ciudad y es parte del avance que vamos a tener. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, se está acabando la bolsa de tiempo y como al final vemos, ya casi no piden el uso de la palabra, se reservan los últimos segundos. La ha pedido Claudia Sheinbaum de la candidatura común. Juntos haremos historia, no es coalición. Adelante. Ustedes lo saben, los jóvenes han sido abandonados por el gobierno federal y por el gobierno de la ciudad. La única manera de cerrar la puerta de las adicciones y de cerrar la puerta de la violencia es abriendo la puerta de los derechos. ¿Cuáles son los grandes derechos? La educación,
el deporte y la cultura para los jóvenes. Esta es la propuesta de los 300 centros de innovación social, 300 centros comunitarios, que den espacio para la educación, para que regresen los jóvenes a estudiar, que den espacio para la cultura, y vamos a tener promotores educativos, promotores culturales y promotores deportivos, para que desde el gobierno de la ciudad se impulsen estas 3 acciones. ¿Alguien más? Marco Rascón. Marco. Bueno, yo quiero decir que me extraña mucho que hoy sean opositores de su propia obra, tanto Morena como el PRD, en muchas cuestiones. Resulta que el gobierno de Mancera es hijo de Marcelo y es nieto de López Obrador. Ellos son los que decidieron quién sería el gobernante en este último sexenio. Pero quiero decir también que hay para el 1 de julio contra el clientelismo, tenemos que, y esto va dirigido al Instituto Electoral, es voto sin foto. Esta idea de dejar que se pueda votar, que se pueda tomar foto al voto, se tiene que prevenir y se tiene que obstruir porque es una de las bases de los operadores precisamente para el control del voto clientelar. Tiempo, candidato Marco Rascón, y damos el uso de la palabra para los últimos 27 segundos de esta bolsa de tiempo a Lorena Osornio, candidata sin partido. Algo muy importante que sucede en nuestros centros recreativos, en nuestros centros deportivos, es que las delegaciones tienen cooptado estos centros. Los jóvenes no pueden ir a hacer ejercicio, no pueden tener canchas de fútbol libres porque las delegaciones Morena, PRD, tienen secuestrado el recurso de esos centros deportivos. Necesitamos liberarlos de esta corrupción en la Ciudad de México. El mensaje más rápido del universo, 2 segundos, Purificación Carpinteiro. Yo el voto sin foto. ¿Alguien más? Miquel Arriola. A todos los deportistas de la Ciudad de México, yo he sido deportista toda mi vida, les ofrezco 3 cosas. Recuperemos de las delegaciones todas las instalaciones, pero hay que invertirle mucho dinero a que estén bien las instalaciones. Y tercero, hagamos competencias de manera permanente para seguir generando campeones. Y por cierto, Claudia, nos debes un antidoping. Claudia, derecho de réplica, tienes 14 segundos. Sí, vamos a hablar de los vicios del PRI, la corrupción y la violación a los derechos humanos. De eso es de lo que te sentirías avergonzado. Por cierto, vamos a generar nuevos espacios públicos en la ciudad. Vamos a disminuir las desigualdades creando espacios verdes en las delegaciones de mayor población. Mariana Boy, quedan 18 segundos de esta bolsa de tiempo. Bueno, yo quisiera comentar nada más el tema de las personas con capacidades diferentes, que nadie lo ha abordado, y me parece muy importante decir que es muy difícil que una persona con discapacidad se pueda mover en esta ciudad y los coloca en una situación de desventaja de salud y esparcimiento. Voy a adaptar la ciudad con rampas, elevadores y pasamanos para ellos. Muy bien, pues le queda a Alejandra Barrales 5 segundos. ¿Los quiere usar o pasamos al siguiente ejercicio, Alejandra? Sí, solo de manera muy rápida mostrar esta lámina de la continuidad que ha señalado Sheinbaum, secretario de Obras con IMA, secretario de Obras con IMA. Muy bien, pues pasamos ahora al mensaje final. Hemos llegado al tercer bloque de este debate. Cada uno de los candidatas tienen 1 minuto, para dar un mensaje final, y vamos a iniciar con Marco Rascón del Partido Humanista. Bueno, creo que las diferencias entre nosotros aquí se pueden conllevar con civilidad, pero lo que está sucediendo en las comunidades, en los barrios, en las colonias, creo que nosotros tenemos que mandar un mensaje precisamente para poder unificar en torno a lo que son los problemas objetivos de los habitantes de la ciudad, y para lo tanto yo quiero invitarlos a comer. El próximo 1 de junio en el Salón Los Ángeles, a las 2:30 de la tarde, están invitados a que convivamos como un mensaje precisamente a nuestros simpatizantes, a las comunidades, de que el futuro de la ciudad es posible y es necesario. Muchísimas gracias, y vamos ahora con el mensaje final de Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza. Adelante, candidata. Esta ciudad es nuestra. Es una ciudad que tiene todo el potencial. Si nos quitáramos la venda, si pudiéramos quitar el lodo de la corrupción, si pudiéramos eliminar toda esta podredumbre de la delincuencia y la inseguridad, si vieran todo el potencial que tenemos enfrente.
Yo no tengo miedo de llevar a cabo los cambios que son necesarios, ni de eliminar todas las resistencias que se van a presentar. Quiero llevar a cabo todos los planes que tengo en mente. Quiero que ustedes, jóvenes, adultos, me acompañen a gobernar esta ciudad. Es posible transformarla. Vamos juntos a hacerlo realidad. Quiero sacar esta joya y hacer que todas la vean. Vamos de la mano, juntos a transformarla. Soy Puri Carpinteiro. Voten por mí este 1 de julio. Mensaje de despedida del candidato del Partido Revolución Institucional, Miquel Arriola. Amigas y amigos, vamos por 1.6 millones de empleos bien pagados, abatir pobreza extrema y duplicar el apoyo a adultos mayores. Transporte e internet gratis y empleo y educación suficiente para 2 millones de jóvenes. Pensión de 3,200 pesos para amas de casa. Reducir 80% de los trámites en la economía. Fuera fotomultas, fuera arañas y segundo piso gratis para coches con más de 3 personas. Terminar la reconstrucción del sismo sin cobrarle a los damnificados. Garantizar agua los 7 días de la semana, 24 horas. Acuaférico para Iztapalapa. Reducir los altos costos para taxistas microbuseros y acabar con los abusos a los servidores públicos. Esto solo se puede lograr terminando con la profunda corrupción e ineficacia del PRD y Morena. Voten por mí el 1 de julio. Nuestra ciudad lo merece. Muchas gracias, candidato Miquel Arriola, y damos el uso de la palabra a la candidata Alejandra Barrales de la coalición por la Ciudad de México al Frente. Adelante. Que la gente de la ciudad está enojada con sus gobiernos y no es gratuito, pero también sé que no es con arrogancia, con soberbia, con división y menos con autoritarismo con lo que vamos a resolver las cosas en esta ciudad. Esta ciudad necesita una mujer que trabaje todos los días con sencillez, con humildad, de la mano de la gente para sacarla adelante. Es muy importante que veamos con claridad quién va a ser esa mujer. Mi candidatura ha venido creciendo desde el primer día. Nos faltan 45 días. Estoy segura que con tu apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Y por cierto, quiero decirles a aquellos candidatos que ya andan cantando victoria antes de tiempo. Les quiero recordar ese sabio refrán. Del plato a la boca, nos vemos el 1 de julio. Muchas gracias. Mensaje de cierre de Lorena Osornio. Adelante, candidata sin partido. Para finalizar, te quiero decir a ti, ciudadano, que yo soy la mejor opción, porque no vengo a venderte políticas de siempre, que acaban en lo mismo. Es necesario que te diga a ti, trabajador del gobierno de la Ciudad de México, policía, trabajador, bombero, que vamos a hacer un gobierno en donde se te respeten tus derechos laborales y que no han sido respetados hasta este momento. Necesito decirte a ti, ama de casa, que yo soy la mejor opción para este próximo 1 de julio. Vota por la única candidata independiente que no recibe ni un recurso público para hacer campañas. Es necesario quitarle el presupuesto a los partidos para beneficio de tu trabajo y de tu ciudad. Recuperemos la Ciudad de México como lo hicimos el 19 de septiembre en el temblor. Muchas gracias y vota por mí el próximo 1 de julio. Gracias. Mensaje final de Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. 20 años de desigualdad y de pobreza son suficientes. Nos han robado, nos han mentido y han abusado de esta ciudad para beneficiarse. Si quieres que tu dinero se siga usando para la compra de votos, si quieres vivir en una ciudad sin oportunidades, sin empleo y en el que los pobres cada vez son más pobres, entonces vota por los mismos partidos de siempre. Pero si lo que quieres es darle un nuevo rumbo a la Ciudad de México, vota por Mariana Boy, que a diferencia de mis contrincantes, yo no tengo escándalos, yo tengo una trayectoria limpia, tengo una trayectoria de resultados, vengo de las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, pero también he sido servidora pública. No tengo compromisos que me impidan tomar decisiones y no vengo a gobernar desde una silla, vengo a gobernar de la mano con los capitalinos. Gracias. Mensaje final de Claudia Sheinbaum, candidata común de Juntos Haremos Historia. Entiendo el ataque de los candidatos a mi persona, estamos 20 puntos arriba en las encuestas.
Y la verdad es que estoy muy entusiasmada, porque ya queda muy poco tiempo para que podamos iniciar la transformación de la Ciudad de México. Vamos a pasar de la corrupción a la honestidad. Vamos a pasar de las ocurrencias a la capacidad. Vamos a pasar del miedo, de la compra del voto a la esperanza en la Ciudad de México. Esta es la manera en que vamos a construir una ciudad innovadora y una ciudad de derechos. Y estoy muy contenta también porque, de nuevo, Andrés Manuel López Obrador, cada vez es más claro, va a ser el próximo presidente de la República. Y vamos a hacer equipo desde la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno. Invito a todos y a todas a ser parte de este proyecto de transformación. Vamos a hacer juntos historia. Juntos haremos historia. Soy Claudia Sheinbaum y estoy para servirles. Pues así concluye este segundo debate de los candidatos, de las candidatas que buscan gobernar la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Irma. Ha sido realmente un lujo compartir contigo esta conducción. Gracias a quienes aspiran por el poder y quienes pueden contrastar también sus temas, sus visiones, sus miradas en temas como economía, desarrollo social. Y por darnos a conocer sus propuestas, más que sus descalificaciones. Mucho nos ha importado su presencia esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a ti, Ricardo Rafael. Fue un gusto compartir contigo este debate, esta moderación. Y gracias a las candidatas y los candidatos que nos permitieron moderar este debate, este ejercicio. No olviden que el tercer debate será el próximo 20 de junio, también aquí en las instalaciones de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas noches.